ser parte del pueblo que está guardando los mandamientos, que guarda la Torá, que tiene una alianza, que tiene un pacto, ¿no? Un convenio. Esa es la diferencia entre lo que el cristianismo llamaría, o las religiones llamarían ser salvo, ¿no? Yo digo cristianismo porque de allí procedí, vengo yo, ¿no? Lo llamarían ser salvo, que es realmente conforme a la Escritura, conforme a la legalidad, es tener un convenio, es estar en convenio. Todas las actividades que hemos realizado, el proceso en el que hemos crecido, las legalidades como la inversión, la circuncisión, formar parte de un pueblo, todo eso realmente es lo que habilita, primero, estar en el nuevo pacto, el cual dice: haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y está escrito que el nuevo pacto es poner la Torá, la ley, en el corazón de los hombres, las mujeres del pueblo de Israel que están en medio de las naciones. Y luego vemos también que es ese convenio, ese pacto que tenemos entre el Eterno y su pueblo, nadie lo puede deshacer. Y Pablo ratifica esto cuando dice que un pacto, aunque sea entre hombres, nadie le añade ni lo invalida. Y vemos que mucho más peso es un pacto que ha hecho el Eterno para con nosotros. El día de hoy vamos a empezar con un estudio, con una enseñanza referente a uno de los mandamientos que sin el Mesías, sin Yeshua, sin darle a Yeshua el lugar que le corresponde como descendiente legítimo de David y quien ocupa el trono, no se va a poder entender este mandamiento. Si quitamos a Yeshua, este mandamiento no tiene un propósito, y de hecho el judaísmo, que ha manejado la Torá sin Yeshua, le llaman este tipo de mandamientos hukat, un mandamiento, un decreto que no sabemos por qué, no entendemos nada, pero hay que hacerlo porque el Eterno ha ordenado que así fuera, que así se haga. Pero vemos que muchas cosas, muchos de los mandamientos que parecen no tener un propósito, no parecen tener un sentido, por qué hacerlo así, por qué hacerlo de esta manera, cobran sentido completo cuando vemos la sombra profética que proyecta Yeshua detrás de estos mandamientos. Debemos saber algo y también dejarlo claro. Es importante que entendamos. El cristianismo nos dice: Cristo murió por los pecados y se acabó los sacrificios. No es realmente lo que ocurre en la Escritura. Uno ve que después de la resurrección, después de años, vamos hablando 10 años, 50 años, después de la resurrección, todavía los discípulos se presentaban al templo. Pablo va al templo a hacer una ofrenda de un voto nazareo, y nos damos cuenta que los sacrificios continúan. Nada quedó abolido de esto. Sin embargo, el Mesías sí es una sombra profética de 3 tipos de sacrificios, ¿no? De 3 únicamente es lo que deja registrado la Escritura en el libro de Hebreos. Pablo así lo describe. Y el primero es el que todos conocemos, Pesach. Pablo también le escribe a los Corintios y les dice: nuestra Pascua, traduce la Reina Valera, nuestro Pesach, ya fue sacrificado, así que celebremos la fiesta con panes sin levadura de justicia y de verdad. Entonces vemos que Él es el Cordero de Pesach, es una sombra de Él. También vemos que en el libro de Hebreos, quien escribe también Pablo, también habla del Mesías como una sombra profética del macho cabrío que era sacrificado en Yom Kippur. ¿Se acuerdan? Aquel cuya sangre derramada, la sangre que se derramaba entraba al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, al lugar del Caporé, y lo ponían sobre el propiciatorio. Y lo mismo ocurrió con Yeshua. Por eso es que nosotros anunciamos, basado en las Escrituras y en las profecías, que por medio de su sacrificio nuestros pecados son perdonados. Porque el Cordero de Pesach no fue sacrificado para perdón de pecados, fue sacrificado para redención, para redimir a Israel. Fue el detonador en Egipto para la libertad del pueblo. Lo mismo acá. Pero Yeshua también, por medio de su sacrificio, vemos que existe una legalidad que entra en perdón de pecados para la nación de Israel, y eso solo lo hace el macho cabrío que era sacrificado, cuya sangre era llevada detrás de las cortinas del lugar santo, ¿no? Al lugar santísimo. Una vez al año el sumo sacerdote, el día 10 del mes séptimo. Pero todavía queda un sacrificio más que es sombra del Mesías, ¿no? Que nos demuestra que el Mesías está cumpliendo esto, y ese es el sacrificio que vamos a estudiar hoy. La vaca alanzana, traduce bermeja, está escrito también, o la vaca roja en nuestros términos, ¿no? La vaca roja. Porque esta vaca se sacrificaba fuera del campamento. Yeshua fue sacrificado, y fue sacrificada ¿para qué? Para purificación. Tenemos la redención,
Pesach, tenemos el perdón de pecados, la expiación, Yom Kippur, y tenemos el sacrificio de la vaca roja con Yeshua, que es para purificación, y vamos a ir viendo que es para purificación de los muertos, ¿no? Para purificarse de alguien que ha tenido contacto con un cadáver. Y vamos a ir viendo la escritura, vamos a leer. Esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 19. Podemos abrir nuestras Biblias, irnos guiando también por lo que nos enseña la escritura. Y vamos a leer todo este mandamiento, todo este decreto, ¿no? Que es importante para el pueblo del Eterno. La vaca roja. Ok, empecemos. Números capítulo 19, el verso 1 dice: Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, vemos que le está hablando a Moisés, que hacía el papel de un gobernante en ese momento, y le habla a Aarón, quien estaba haciendo el rol de sacerdote, ¿no? Es para el pueblo y para los sacerdotes, todos tienen que entender esto, y ya vamos a ver por qué. Porque en el capítulo 18 de Números le habla solo a Aarón, en los capítulos siguientes del Números le habla a Moisés, pero en este capítulo le habla a ambos, ¿no? Se revela a ambos. Y el verso 2 dice: esta es la ordenanza de la ley, la palabra Yehukat es un decreto, es lo que significa, que Yahweh ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que traigan una vaca lanzana perfecta, en la cual no haya yugo, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Veamos que allí empieza el mandamiento, nos da unas características: vaca lanzana o vaca roja perfecta. Luego le dice una donde no haya falta y una donde no haya sido puesto yugo, ¿no? Esto, ¿por qué tenemos que entender esto? Miren, porque es lo que usted está leyendo allí en su Biblia, es exactamente el mandamiento del Eterno. El judaísmo, al desconocer a Yeshua, al desconocer incluso el propósito el cual Yeshua vino a rectificar de cómo enseñar la Torah, han hecho de esto un montón de reglas, una montaña de reglas que ni ellos mismos saben bien qué hacer, no se ponen de acuerdo. Porque, por ejemplo, ¿qué dice el judaísmo? El judaísmo enseña de que si yo me apoyo sobre el lomo de la vaca o me subí encima, ya la descalifiqué. Que si yo le pongo un manto encima, ya la descalifiqué porque cuenta como yugo. Y todos sabemos que un yugo realmente es madera transversal para arar el camino, ¿no? Ponerla a trabajar. Pero ellos dicen, miren, si les pongo un manto, se descalifica. Sin embargo, otro rabino dice, pero si es que le pongo el manto en cuestión del beneficio de la vaca para que las moscas no se les peguen, entonces es válido. ¿Se dan cuenta cómo entran en un lío que no pueden definir ni bien qué es? O sea, y no es así. Está diciendo una vaca roja, perfecta, es una clase de vaca perfecta, sin cabellos o pelillos de otro color, ¿no? Por eso, ¿qué se hacía? Primero dice vaca. Entonces, el primer año de un ternero no cuenta porque el primer año todavía no es una vaca. Tiene que ser de 2 años en adelante, casi 3 años. Ya 5 años más allá no puede ser tampoco porque ya puede hasta su cabello cambiar de color y se descalifica obviamente en la parte perfecta, ¿no? Entonces vamos viendo que la Torah no se complica con esto. Y luego dice en la cual no haya sido puesto yugo, es exactamente eso, que no trabaje, que no le haya puesto a trabajar. No que no le haya tocado encima o que no le haya hecho pasar por un río o que no le haya puesto un manto encima, no. Con Yeshua no nos complicamos con eso. Con Yeshua vemos que él enseña la Torah de una manera tan sencilla y nos dice no se complique. Porque nos damos cuenta que Yeshua cuando llegó a enseñar al pueblo, siempre estaba en contra de las normas rabínicas y desafiaba realmente a los rabinos. Miren que existen normas rabínicas que dicen que uno no puede escupir en la tierra en un día de Shabbat, porque el sol puede secar la saliva y la tierra con agua y se hace barro y estás haciendo una obra, es un trabajo. No es eso. El Shabbat es no trabajes en lo que tú estás haciendo cotidianamente, ese es un trabajo. Yeshua les viene y les dice, no, no es así. ¿Y saben qué hizo Yeshua? En un día de Shabbat llamó a un ciego, se acercó, escupió en la tierra, hizo lodo y lo puso en la vista de un hombre que era ciego y luego recuperó la vista. Ahora, díganle algo. ¿Está mal? ¿No es el Eterno actuando? Él está denunciando de que ellos están enseñando normas de hombres que no son acorde a la Torah. Es tan sencilla la Torah realmente, y como siempre se ha enseñado y hay que entender, la Torah, el Shabbat, es para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Esa es la enseñanza de Yeshua. No es que nosotros tenemos que ver esto y aquello y poner reglas sobre reglas para querer supuestamente adornar el Shabbat o guardar el Shabbat de una manera más estricta para parecerme más santo al Eterno. No es así.
Eso es una persona que no ha conocido a Yeshua, que Yeshua no es su maestro. Yeshua enseñó que la Torah es sencilla, sin complicación. Un niño podía entenderla. Cada 7 años en Sukkot está ordenado en la Torah que se acerquen hombres, mujeres, niños y ancianos, y esto tenía que ser leído públicamente. Y un niño tenía que entender. Cuando el sacerdote leía, no cocerás el cabrito en la leche de su madre, el niño entendía que no estaba hablando de comer leche con carne y lácteos, no, estaba hablando de algo sencillo. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Era tan sencillo, o sea, no hay que complicarse con la palabra del Eterno. Y esto es lo que vemos en esta porción de Números capítulo 19, ¿no? Otro punto a entender es por qué se le dijo a Moisés y a Aarón esto, ¿no? Porque podían nacer en cualquier aldea de Israel, ¿no? La vaca roja, y si alguien veía que nacía una vaca con estas características, tenía que apartarla y dar aviso a los levitas de su comarca que enseñaban todos los días de Shabbat la Torá, ¿no? Por eso se instruía tanto al pueblo como a los sacerdotes, porque él podía, por desconocimiento, descalificarla al realmente ponerle un yugo y ponerla a trabajar, ¿no? Entonces tenía que avisarse, y este animalito era comprado con el dinero del templo. Era el templo quien pagaba por ello, ¿no? Veamos. Ok. Versículo 3, vamos avanzando en este mandamiento que, como se dijo en un inicio, el cristianismo desconoce absolutamente del trasfondo de este mandamiento, y todos los mandamientos sacrificiales de hecho los hacen a un lado porque dicen no hay relevancia detrás de eso, pero vemos que hay suficiente evidencia para demostrar que Yeshua es el Mesías en estos mandamientos. El verso 3 dice, y le darás a Eliezer, el sacerdote, en ese momento vivía Aarón, y dice Eliezer el sacerdote, nos indica que la Torá o el Eterno está enseñando que no es necesario que sea hecho por el sumo sacerdote este sacrificio, porque Aarón estaba vivo. Entonces, por un sacerdote, por un hijo de Aarón. Entonces, el único sacrificio en la Torá que es hecho por el sumo sacerdote exclusivamente, y de hecho todo ese día es el único día que trabaja completamente en todo, es Yom Kippur, ¿no? Dice, y él la sacará fuera del campamento, la sacará, salía viva fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Él estaba supervisando, ni siquiera él tenía que ser el que lo degüelle, ¿no? Pero él estaría supervisando, y la muerte se le daría fuera del campamento. Es el único animal en toda la Torá que se sacrifica fuera del campamento, que muere fuera del campamento. Yeshua, como un sacrificio, muere fuera del campamento. Recuerden que en la Torá los sacrificios por pecado y sacrificios por la culpa eran muertos en el templo, en el atrio de los sacerdotes. Su sangre era puesta en el altar, y la parte que no se consumía de este animal era quemado, sí, fuera del campamento, pero la muerte se daba en el templo. Este es el único animal que se quemaba y se degollaba fuera de Jerusalén, en este caso, ¿no? El verso 4 dice, y Eliezer, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. La parte delantera del tabernáculo ya nos indica a nosotros cuál era la posición en la cual el Eterno había designado que tenía que ser puesto, tenía que ser degollado el animalito y quemado también, ¿no? ¿Cuál era? El lado este, ¿no? Con la mirada, dándole la espalda del este, con la mirada al oeste, la mirada a la entrada del altar, ¿no? Miren que esa es la diferencia que nosotros encontramos con el Eterno y las diferentes, o la mayoría de las religiones que tienen esa adoración solar. El Eterno dice, la puerta estará al este. ¿Qué significa eso? Que si allá está el este, yo estoy dándole la espalda al sol. Pero todas las religiones que adoran al sol, incluso está el cristianismo, usted mire cómo diseñan sus catedrales y diseñan sus templos, siempre es con la espalda al este, para que la entrada y la vista fuera al oriente. Y vemos que esa es una de las cosas que el Eterno reclama en el templo, en el libro de Ezequiel. Les dice, vi a 25 varones, hablando de Ezequiel en una visión, que estaban en el templo, pero le estaban dando la espalda a la entrada del templo y estaban con las miradas al sol, postrados de rodillas mirando al sol. Y les estaba diciendo que el servicio del templo, ya en esa época, antes de que caiga, ya estaba siendo llevado de alguna manera, podríamos llamar con sincretismo de las costumbres de la aldea que existían alrededor de Israel, o las tierras de Israel, las costumbres
porque estaban adorando al sol y no al Eterno. Y de hecho les dice, y las mujeres que están en el templo adoran a Tammuz, están endechando a Tammuz, llorando por Tammuz, que es uno de los dioses babilónicos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que tenía que ser muerto este animalito en el este. En el caso del templo de Jerusalén, estamos hablando del monte adyacente al oriente, que es el monte de los olivos. Dice, y harás quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, su estiércol, harás quemar, o sea, absolutamente todo. No había nada que podría quedarse el sacerdote como alimento, ¿verdad? Todo absolutamente era quemado. Aquí tenemos una imagen para estar un poco en sintonía de la manera visual. Si nosotros vemos allá al fondo, es la entrada del templo, ¿no? Y está hacia el oriente. Se creaba un camino, realmente eso declara la Mishnah, un camino con arcos. ¿Y por qué hacían esto? Porque recuerden que el sacrificio de la vaca roja es para purificar por cadáveres. Por lo tanto, ellos decían, si existe algún cadáver en el camino, pues mejor hacemos un puente, cruzamos por allí y así el sacerdote que va a hacer la purificación, o va a hacer el sacrificio, perdón, no se impurificaba. Y vemos que es el único sacrificio que se daba fuera del campamento. Tenemos aquí una imagen referencial, ¿no? ¿Qué más dice Números 19? Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo, hilo escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Después de degollarlo, lo ponían sobre la madera, prendían el fuego. Pero miren estos requisitos, quiero que prestemos atención a lo que dice. Madera de cedro, hisopo, hilo escarlata. No se nos hace familiar realmente cuando leemos las crónicas de los primeros discípulos, o lo que se conocen como los evangelios. Nos hablan de la muerte de Yeshua. En esa escena había madera de cedro, había hisopo y había tela escarlata con la que lo cubrieron a Yeshua. Completamente, alguien diría en esa época, ¿por qué tenía que yo tener el hisopo? ¿Por qué tenía que tener madera de cedro? ¿Por qué el hilo escarlata? Y echarlo después al fuego. ¿Cuál es el propósito? Que se queme con la vaca. ¿Por qué? No existe un propósito, no les da un propósito específico para que tengan estos utensilios. Pero vemos que en el futuro, Yeshua, cumpliendo esto, cuando él dice, tengo sed, le llevan un hisopo con vinagre. Lo cubrieron con un manto de escarlata, burlándose de él realmente, y él también estaba cubierto de sangre. Recuerden, vemos lo que vemos allí en la imagen, completamente rojo, cubierto de sangre, y nos damos cuenta que la madera de cedro no puede ser más que otra cosa que el madero donde él estaba, muriendo, fuera del campamento. Nos damos cuenta que el Eterno da sentido a estos mandamientos, dejan de ser mandatos sin entendimiento o hagámoslo porque el Eterno así lo dijo, dejan de ser esto cuando vemos a Yeshua, cuando tenemos a Yeshua. El Salmo 69, el cual dice, habla acerca de las aflicciones del Mesías, y dice que su entendimiento se ha entenebrecido, hablando de aquellos que, según el Salmo, de acuerdo al Salmo, atacaron al ungido del Eterno, estaban en contra del ungido del Eterno. Por eso es que, hermanos, de verdad, el judaísmo no es un camino opcional para nosotros. Yo entiendo que tal vez en algún momento nos pudimos haber sentido atraídos por esto cuando recién empezábamos, pero entendiendo Yeshua, está escrito que aquellos que rechazan, que blasfeman incluso el nombre del Mesías, el Salmo dice que su entendimiento se ha entenebrecido. ¿Por qué? Porque atacaron y oprimieron y persiguieron, y hasta el día de hoy lo hacen, al ungido del Eterno. Esa es la realidad. Pablo dice lo mismo. Tienen un velo el cual no les es quitado, el cual por Mashiach es quitado. Por eso cuando aún leen la Torah, sigue el mismo velo no descubierto. Pero por Mashiach sería quitado este velo. Y es la realidad. Tenemos que aprender, tenemos que entender muchas cosas, es verdad. Pero el judaísmo no es una opción para seguir, de la cual nos va a enseñar a cómo guardar la Torah. Yeshua nos enseña cómo guardar la Torah. Lo demás podemos aprenderlo sí en historia, sí en comentarios, sí. Podemos buscar y aprender bastante de esto. Arqueología hay bastante que descubrir. Hay muchas cosas que aún del judaísmo se puede tomar, como en la Mishnah, que es historia de cómo se guardaban las cosas en el templo. Pero en cuanto a la interpretación de cómo guardar los mandamientos, tenemos un rabino, tenemos un maestro, y ese es Yeshua. Ese es Yeshua. Y sintámonos tranquilos, porque ellos pueden ver de alguna manera
a hacernos pequeños y decir, no, ustedes están mal porque así es como se tienen que hacer las cosas. Pero hermanos, eso ya estaba profetizado también. Isaías, en el capítulo 11, hablando de la restauración, dice que ya no, llegarán tiempos, hablando del milenio, ya no ocurrirá que Judá afligirá a Efraín y que Efraín sentiría envidia de Judá. Ya eso se va a acabar. Pero ya vamos nosotros siendo parte de esto. Así que si de alguna manera les dicen no, que están mal o que no son judíos, lo que sea, no importa, nosotros guardamos la Torá, porque entendemos la revelación. ¿Cómo pretendemos tener como una opinión en lo alto de alguien que rechaza el Mesías? Porque enseña contrario al Mesías, porque si tuvieran el Mesías enseñarían la Torá como tiene que ser, como es la realidad, la verdad. Vamos avanzando. Dice Números 19. El sacerdote lavará luego sus vestidos, o sea, el sacerdote que lo llevaba y que degolló al animal, lavará luego sus vestidos, también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que quemó a la vaca lavará sus vestidos con agua y también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Este es uno de los mandamientos de los cuales también, una vez más, tenemos que entrar. El judaísmo no comprende y les llama contradictorios, ¿no? Porque la persona que está llevando, o sea, que es pura, ¿no? Está purificado y está llevando el sacrificio para purificación, después de hacer el sacrificio para purificación, termina él siendo impurificado. Eso es lo que no entendían y no pueden entender hasta el día de hoy. Son esos mandamientos que dicen, no tienen como mucho sentido, son medio contrarios, ¿no? Entre ellos, ¿no? Imaginen, la persona está pura, hace el sacrificio para purificar al pueblo, pero él termina siendo impuro. Solo con Yeshua se entiende eso. Solo con Yeshua podemos comprender eso. Pablo dice, aquel que fue un sadik se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que se ha colgado de madera. Estaba escrito, y realmente él se hizo maldición para redimirnos de la maldición. Es la misma sombra profética. El que está santificando se vuelve impuro para poder purificar al pueblo. Está hablando de Yeshua en otras palabras. No vemos otra razón. Pero, vuelvo y les digo, sin Yeshua esto no tendría ningún sentido, simplemente es, así es el mandamiento y así está escrito, pero todo con el Eterno tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y esto muestra una sombra profética del Mesías Yeshua. Vemos en los versículos siguientes, dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas. Es decir, otra persona, no puede ser la misma persona que degolló ni la misma persona que prendió el fuego, sino un hombre limpio, otro sacerdote, recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio. Ya vamos a ver que también esto tiene mucho que ver con el Mesías Yeshua. Dice, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para que el agua de purificación es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para los extranjeros que moran entre ellos, las cenizas de la vaca. ¿Cuál es el propósito de hacer todo esto? Ya vamos a ver que puede parecer que no tiene mucho sentido, que alguien diga, bueno, cenizas de la vaca, o cenizas y luego la pongo en agua, y luego eso para purificar. Qué ritual más loco que puede parecer eso, pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Realmente eso es ciencia, realmente, pura, ciencia pura. Los antiguos, cuando no tenían acceso a lo que nosotros hoy vemos como un supermercado y comprar lejía, comprar cloro, comprar un desinfectante, ellos utilizaban este método. Cenizas más agua, la dejaban reposar entre 3-4 días y esto se volvió un desinfectante. Por el alto contenido de potasio, las iones de potasio, que lo vuelven alcalino. Y al ser un líquido alcalino, es un líquido que hace la función de una lejía, y una lejía es un desinfectante. Es exactamente esto. El Eterno lo sabía. El Eterno le enseña al pueblo ciencia, no les está enseñando una locura. Porque alguien puede decir, bueno, ¿qué locura es esto de una vaca y unas cenizas y luego agua? No, no es una locura, es ciencia. Pero les da este mandamiento del sacrificio del animal, el cual nadie podía comer de ello, y con normas que ponle un hisopo, que ponle madera de cedro, que ponle esto, que parece que no se entendían, pero el propósito es apuntar a Yeshua. El propósito es que al ver este sacrificio y al ver el sacrificio de Yeshua, nosotros entendamos y digamos, Él es el Mesías. Que podamos comprender y decir, Él es el Mesías. Todo queda escrito para poder señalarlo como el Mesías. Y esa es la realidad.
Sin Yeshua esto no tendría propósito. Y vemos que les dice que la pongan fuera del campamento. Realmente eso se ponían en unas urnas de piedra, y habían 3 lugares donde guardaban estas cenizas, ¿no? En el Monte de los Olivos, la guardaban en el templo, y en otra área en Jerusalén guardaban parte de las cenizas, ¿no? Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver que de la misma manera en que la Mishnah declara cómo ellos guardaban las cenizas, fue sepultado también el Mesías, cumpliendo una profecía. La profecía la cual dice que con los ricos será su muerte, será enterrado entre los ricos. Y la tumba no era preparada para él en primera instancia, sino de Nicodemo, un sacerdote realmente, y José de Arimatea, ¿no? Eran levitas, eran parte del consejo, parte de la casta política de aquella época, y se dieron ese lugar porque ellos creían que realmente Yeshua era el Mesías, y fueron ellos, 2 levitas, quienes bajaron al Mesías. Lo mismo puede ocurrir con la vaca roja. Recuerda que les dije que el sacerdote era el supervisor, pero quien puede recoger quien tenía la opción de degollar al animal y la opción de quemarlo o de recoger las cenizas, nunca dice que era un sacerdote. Dice la persona que lo haga puede ser un levita. Es exactamente lo mismo, porque no descalifica el natural. Entonces eran ellos quienes llevaron a Yeshua y lo hicieron de la misma manera en cómo se guardaba las cenizas en una piedra en la cual se hizo un agujero. Se puso el cuerpo de Yeshua en una piedra, un agujero, taparon con piedra, es lo mismo. En la ceniza de la vaca roja era exactamente lo mismo. Como sacerdote en el orden de Melquisedec, que ya empezaba, fue enterrado entre los príncipes, un sacerdote es un príncipe del pueblo. Por supuesto. Fue topado solamente su cuerpo por 2 miembros también de Sanedrín. Claro, lo califican como Mesías, lo trataron realmente no solo como el Mesías, sino como el sacerdote en el orden de Melech Tzadik. Es otra sombra profética. Realmente la Escritura encierra todas estas cosas o enlaza todo para que nosotros, una vez más, nos demos cuenta que Yeshua es el Mesías. No existe dónde darle vuelta. Yeshua es el Mesías. Y vemos que lo sepultan a Yeshua, ponen la piedra sobre la tumba de él. Es la misma manera en la que se guardaba las cenizas de la vaca roja en un agujero que se hacía en las piedras, ¿no? Y se la tapaba con una piedra, en la roca. Ok. Aquí tenemos una imagen de lo que es la lejía de ceniza, ¿no? Una vez más, usted puede coger incluso hasta madera, porque es la ceniza que tiene contenido de potasio y de calcio. Todo esto es lo que le lleva a crear un nivel alcalino al líquido. Pero esto no ocurre en un día. No es que usted mezcla hoy esto y ya puede utilizarlo como desinfectante. Tiene que esperar un proceso en que los iones de potasio realmente la palabra es no alcalicen, sino porque ya son alcalinos, sino quelatos, se llama quelatos, la fusión que se hace con el agua, y eso ocurre por el tiempo, no por agitación, sino dejándolo estable, haciendo una precipitación, creando la precipitación, y esto es lo que da la opción alcalina, liberando estos iones dentro del agua. Pero esto ocurre entre 3, 4 días en adelante, después de haber hecho esta solución con ceniza. Y es exactamente lo mismo que dice la Escritura. Vamos a ver nosotros que la Escritura nos dice en cuánto tiempo después de hacer esta preparación se tenía que hacer el baño, ¿no? Veamos el número 19, o la aspersión, no era un baño, disculpen, era una aspersión que se hacía de este líquido. Dice, el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. 7 días estaría inmundo. Pero entendamos algo, no es que está hablando hay que leerlo dentro del contexto. No es que hoy toqué un cadáver de una persona y después de 7 días ya pasó. No es de esa manera. Está hablando 7 días a partir de este sacrificio o a partir de esta ceniza. Está hablando en el contexto del sacrificio. Porque la limpieza o la purificación de la vaca roja dura 7 días. Él está escribiendo diciendo, pueden hacerlo, pero será después de 7 días. No a la primera, no en el mismo día, ni al tercer día, sino después de 7 días. ¿Por qué? Porque hoy, sin esta vaca roja, debemos entender que todos estamos en un nivel también en este sentido, impuros. Estamos realmente impuros en este sentido. Es por eso que cuando el templo se levante, el templo de Yeshua, es necesario que exista una vaca roja unos años antes, y ya vamos a hablar acerca de esto.
para purificar el templo. Hoy estamos nosotros impuros, pero recuerden algo también, nosotros no es que vamos a pasar por esta purificación, literal la purificación que se hacía con la expresión, sino una purificación la cual es sombra de esta obra, la cual es sombra de este sacrificio, que es el cuerpo completamente inmortal. Eso es un cuerpo inmortal, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no se degrada, es el cumplimiento de esta purificación, y solo lo tenemos con Yeshua. Solo a través de Yeshua. Vamos viendo. Miren lo que dice el verso 12, número 19. Al tercer día se purificará con aquella agua, y el séptimo día será limpio. ¿Por qué dice esto? Porque al tercer día era el tiempo necesario después de haber hecho el primer día, porque tenían las cenizas, y eso lo guardaban, y la Mishnah que declara, esta es la historia, la Mishnah declara de que ellos, los que venían para el templo, para las fiestas, iban una semana antes para llegar a esta purificación. Iban y entraban por el sur de Jerusalén, allí estaba el estanque de Shiloh, cogían los niños más que nada, llevaban podemos decir como un recipiente pero de piedra, hecho de piedra, recogían agua y subían al monte del templo. En el monte del templo, al entrar al atrio, existían unos lugares, unas habitaciones donde tenían esta ceniza, y eran los niños los que ellos enviaban a sacarlo. Porque decían, bueno, un niño, digamos un niño de 4 o 5 años, no puede estar impuro, no está impuro en nada. En ningún tipo de impurificación, no solamente con muertos, sino en ningún tipo de impurificación. Por ejemplo, una mujer, la menstruación, un hombre, polución nocturna, lo que sea, un niño no atravesaba nada de esto. Un niño no se contaminaba y enviaban a los niños con un animalito a sacar esas cenizas y ellos la vaciaban dentro de estos recipientes de piedra con agua, la tenían allí y la dejaban reposar. Al tercer día ya la podían utilizar. Y por eso la Torah dice, será al tercer día, todos llevaban su porción de agüita, y al tercer día era bañada la persona, o rociada, esa es la palabra, rociada con esta agua, ¿no? Que ya era un desinfectante, Pero resulta que no solo una persona podía ser hábil al entrar al templo por haber sido purificado el tercer día, no, tenía que esperar al séptimo día, volvían a hacer la purificación y ahora sí podían entrar. Por eso iban una semana antes, para poder entrar puros realmente al templo. Esto también es una simbología de lo que es el Mesías, el tercer día, tercer milenio, que es la Torá. Se entregó la Torá del Eterno. El séptimo día, donde ya existe la purificación, es el milenio, el reino, en el séptimo milenio, es donde estaremos el día. El séptimo día, si alguien llegaba ya ese séptimo día, se purificaba en la mañana, ya podía entrar. Así es, exactamente lo mismo. Sin la Torá no se puede entrar al reino. Es lo que dice Yeshua por medio del ángel y por medio de Juan, el cual está escrito en Apocalipsis, que los que son la característica de la congregación de los últimos tiempos es la que guarda los mandamientos del Eterno, la Torah, con el testimonio de Yeshua, o con la fe en Yeshua, la enseñanza de Yeshua, la interpretación de Yeshua. Esa es la realidad. Entonces vemos el tercer día es la Torah, el agua, la purificación, la Torah. Pero vemos que en el reino vendrá la última purificación, que es haber cambiado estos cuerpos mortales, estos cuerpos que se degradan en algo inmortal. De la misma manera que lo hizo Yeshua. Será una evolución en la escala humana, tendremos un nivel evolutivo superior, porque ya dejaremos de tener un cuerpo terrenal, ya animal, sino un cuerpo celestial, el cual es similar a los ángeles. Es una evolución completamente. Y nos damos cuenta que solo se logra a través del Mesías, solo se logra a través de Yeshua. Por lo tanto, y está escrito que el que no se purifica el tercer día, así sea en el séptimo día, no entrará. Ni el que no se purifica en el tercero y no en el séptimo, no entrará, no podrá entrar, no es sabio. Es lo mismo. Sin la Torá y sin Yeshua, no podemos entrar. Necesitamos la Torá del Eterno bajo la interpretación de Yeshua. ¿Qué más dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 19, verso 14? Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella será inmundo 7 días, hablando del tiempo, y esto está hablando de ¿en qué tienda? En Jerusalén, en las regiones de Jerusalén, ¿no? Porque es el campamento.
Y está hablando 7 días una vez más, no que murió hoy y cuento 7 días y ya me purifico, no, a partir de que existe este ceremonial para la purificación de alguien que haya tenido contacto con un muerto. Eso es lo que está hablando los 7 días. El verso 15 dice, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo, o el cadáver o el hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Hablando desde el sacrificio de la vaca roja, ¿no? O desde que se hace las cenizas y la mezcla con el agua. Desde ahí se empiezan a contar los 7 días. Desde que mezclamos las cenizas con el agua. Verso 17 dice, y para el inmundo tomarán de las cenizas de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles y sobre las personas que allí estuvieron y sobre aquel que hubiere tocado hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Este es el ritual del cual muestra como una sombra profética al Mesías. Vamos viendo, verso 19. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio hasta la noche. Es la purificación de la que estamos hablando. Allí tenemos las dos imágenes de una preparación al primer día. Gracias, muchas gracias. Una preparación al primer día con las cenizas de la vaca, que ven la botellita con agua café, y al tercer día se vuelve de esta manera, ¿no? De este color, ¿no? Tenemos allí la imagen para que logremos diferenciar. Y el que fuera inmundo no se purificare, la persona será cortada entre la congregación, no será contada entre los hijos de Israel. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh, no fue rociada sobre él agua de purificación, es inmundo. O sea, es incompatible lo que está hablando, es incompatible con el templo, ¿no? Es realmente incompatible. Terminamos con estos versos, la lectura, y vamos a explicar algo ya de actualidad frente a esto, ¿no? Dice el verso 21, le será estatuto perpetuo, y también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que le tocare con agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo el que sea inmundo, tocare, será inmundo, y la persona que le tocare será inmundo hasta la noche. Está hablando de este tipo de contaminación. ¿Por qué es importante esto? Ya vamos a ver la parte actual de qué se ha hecho con este mandamiento. Pero ¿por qué es importante esto? Una vez más, todo tiene sentido y tiene su lugar con Yeshua. Estamos hablando del reino. Esto está apuntando al reino. Este sacrificio se hacía para cuando alguien había tocado un cadáver o había estado en guerra y obviamente asesinó a alguien y estuvo en contacto con un cadáver, y ya no puede entrar al campamento. Está lejos del campamento porque no es hábil por haber tocado un cadáver. Con el Eterno todo es con vida, no había nada muerto en el templo, todo era con vida. Lo único que se mataba en el templo eran los animales que se podían alimentar, que se podían comer. Pero un animal que no es de acuerdo a la dieta del Levítico 11, a una persona o un hueso de personas, eso contaminaba el templo. Josefo declara que antes de que Pilatos sea procurador, antes de que él entre al gobierno, hubo un tiempo en el que los sacerdotes abrían a la medianoche en las puertas del templo. Y vinieron los samaritanos y echaron huesos de muertos en la noche, a medianoche echaron huesos de muertos en el templo. De ahí en adelante ya no volvieron a abrir las puertas y ni se les permitió la entrada a los samaritanos. Nos da una idea de por qué entre los samaritanos y los judíos en aquella época tenían también este conflicto. Y eso lo hicieron solamente para contaminar. Tuvieron que purificar toda esa área del templo con estas cenizas. La primera vez que se hizo este ritual fue con Moshe, que sacrificaron la primera vaca roja, está hablando de Eliezer, fue cuando fueron a la guerra contra los madianitas. Y recuerden que allí habla de la guerra contra los madianitas que habían provocado los madianitas a los hijos de Israel trayendo pecado, aconsejados por Balaam, trayendo pecado, trayendo juicio, mandaron una guerra, quemaron las cosas que se podían, presentaron delante del Eterno, solamente el oro y la plata, todo fue purificado, pero los hombres de guerra fueron purificados a través de este sacrificio, a través del sacrificio de la vaca roja. Allí dice, pues se purificaron al tercero y el séptimo día, pero entendiendo el sacrificio sabemos de qué está hablando. No habla ahí de vaca roja, dice el tercero y el séptimo día. Sin embargo, Josefo sí lo menciona.
Josefo, cuando narra esta porción, sí dice que quemaron una vaca roja. Fue Moisés, luego vemos con Esdras también quemaron otra vaca roja, también para la época del primer templo lo quemaron. Ha habido pocos especímenes de estos animalitos de los cuales se utilizaba para este sacrificio. Por eso es importante que el pueblo comprenda, que en aquella época comprendiera esto, porque si un granjero o un agricultor y tenía animalitos y le nacía una vaquita de estas, tenía que anunciar a las autoridades para que sirva para purificación y guardar la ceniza, porque era poco lo que se utilizaba del animal para la purificación. Hoy no existe, hoy no hay estas cenizas, hoy no hay templo. Si Israel del 48, o los israelíes, el judaísmo actual, desea levantar un templo, como están buscando y como apunta lo que es el Instituto del Templo hoy en día, levantar un templo, y el Pesach pasado hicieron sacrificios, y quieren hacerlo, necesitan una vaca roja, y el Eterno no se las va a dar. Hay muchas condiciones, muchos candados que están en la Torah que prohíbe esto, y si lo hacen como una afrenta al Eterno, como una afrenta completamente al Eterno. Y vamos a ver lo que han hecho ellos en estos tiempos, buscando conseguir este sacrificio, ¿no? Permítanme antes de ir acá, aquí estamos. Ya. Tenemos, vamos a ver, a leer o a explicar realmente una entrevista que tuvo Rabino Reichman. Él era hasta el 2019, él fue el director del Instituto del Templo. Y él declaraba de que, bueno, nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados como dicen los ortodoxos. ¿Qué enseñan en Israel los ortodoxos? Que el Eterno tiene que dar la vaca. Y ellos decían, no, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y hacer. Y descubrieron en Estados Unidos una de estas vacas, pero por cuestiones de importación no la pudieron llevar. ¿Pero qué hicieron ellos? Empezaron a tomar óvulos y a hacer embriones de esta vaca, manipulando genéticamente, de alguna manera no manipulando el gen, pero sí manipulando la forma de criar, así como cuando cogen un semental para criar diferentes, de la misma manera están haciendo aquí. Y eso fue lo que hicieron. Y llevaron a Estados Unidos y han tenido una inversión más de $30,000 solamente en este proyecto, que es una vaca, se puede decir, prefabricada, no genéticamente modificada, pero sí prefabricada por ellos mismos. Ellos mismos han puesto de su parte para buscar conseguir el cumplimiento de esta profecía, pero no es como el Eterno actúa, no es como el Eterno lo ha dejado, ¿no? Y vemos que los únicos que en Israel se ponen en contra de esto son los ortodoxos, los judíos ortodoxos. Ellos dicen, no, eso lo tiene que dar el Eterno, y cualquiera que pretenda hacer algo así, manipular genéticamente esto para poder tener esta clase de vaca que en Norteamérica se llama Red Angus, este tipo de vaca, pues sería algo contrario al Eterno. Y nosotros realmente pensamos de la misma manera, porque es una manipulación, es algo donde ellos están poniendo su mano y no es como se tiene que dar. No es en la manera en que el Eterno lo ha dicho, que el Eterno ha explicado que tiene que ser. Veamos en Ezequiel capítulo 39, nos habla acerca de una de las guerras finales. Ezequiel 39, verso 11 vamos a leer, ¿no? Ya vamos cerrando. El capítulo 39, verso 11 nos habla de la guerra de Gog y Magog, que es una sombra de lo que ocurrirá en Harmegido. Cuando Yeshua regrese, Él no viene a dar abrazos, Él no viene a decir, qué bueno, los amo mucho a todas las naciones y hagamos una sola religión, paz y amor. No, Él viene en son de guerra. De Yeshua es de quien se describe quién es ese que viene de Edom, cuyos vestidos están manchados como aquel que ha pisado el agar, o sea, manchados en rojo, y es la sangre de sus enemigos. Él viene en guerra, en una batalla, y dice esto, Ezequiel 39, verso 11. En aquel tiempo yo daré a Gog, el que se levanta en contra del Eterno, y contra Jerusalén, las regiones aledañas a Jerusalén entrarán en guerra, y sitiarán a Jerusalén una vez más. Dice, les daré a Gog lugar para sepultura, allí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog, les da sepultura en Israel, y a toda la multitud, hablando de una quinta, 5 de 6 partes, yo diría, del ejército, morirá. Ahí es cuando usted lee en la escritura que dice, llamen a todas las aves y a todos
los bestias del campo y tengan un banquete. ¿Con qué? Con los cuerpos y la sangre de este ejército. Y les dice, y a toda la multitud, y lo llamaré el valle de Hamón Gog, de la multitud de Gog, es lo que significa. Y la casa de Israel la estarán enterrando por 7 meses, enterrando los cadáveres. Recuerden que estos cadáveres impurifican el lugar. Estarán siendo enterradas por 7 meses para limpiar la tierra. Lo enterrarán todo el pueblo de la tierra y serán para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Yahweh, Adonai, y tomarán hombres a jornal, les pagarán, para que vayan por el país y que les digan a los viajeros para que entierren entre ellos una señal y quede, advertido de que ellos no puedan entrar. Y pasarán los que irán por el país y los que vean los huesos de un hombre y pondrán juntos a ellos una señal hasta que los entierren y los entierren los sepultureros en el valle de Hamón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Hamona, y limpiaré toda la tierra. ¿Qué está hablando esta profecía realmente? De la purificación final, y esto se tiene que hacer, esta purificación de la que está hablando, con una vaca roja. Por lo tanto, tenemos entendido, haciendo la lógica, simplemente el sentido común, de que una vaca roja tiene que nacer a por lo menos unos 2 años y 5 meses antes de que esto ocurra. Antes de la venida del Mesías, esto tiene que ocurrir, porque estarán como 7 meses limpiando la ciudad, limpiando, el valle, limpiando la tierra de Israel, purificándola de los cadáveres de ellos. Entendemos que toda la profecía apunta siempre a Yeshua. Esta profecía final, una vez más, es importante que lo recordemos, es para purificar de los muertos, de la contaminación con los muertos. La purificación final, a la cual es la sombra que proyecta este servicio, esta ceremonia, es los cuerpos glorificados. Por lo tanto, animar a los hermanos realmente y a los que nos estén viendo, animarlos de que todo vale la pena. Vale la pena todo lo que tengamos que padecer, todo lo que tengamos que sufrir y a unos tal vez hasta muerte por el Mesías. Vale todo la pena, todo lo que podemos enfrentar, porque no se compara con la gloria por venir. Entendamos o meditemos tal vez algún momento a solas qué significa eso de tener un cuerpo inmortal, un cuerpo en resurrección, un cuerpo que no se degenera, un cuerpo que no se daña, que no podemos decir, ay, me duele aquí, o ya no puedo cargar esto. No, ya estamos entendiendo de que Yeshua está proporcionando vida inmortal. Y eso es un galardón, es un premio. Realmente, por lo tanto, animémonos unos a otros a que no desmayemos.